El pasado domingo, Irene Montero, dirigente destacada de Unidas Podemos, emitió una declaración contundente en la que expresó su preocupación por un mensaje difundido por la Guardia Civil a través de su cuenta oficial de Twitter. En este mensaje, la institución de seguridad pretendía alertar a la ciudadanía sobre la posibilidad de robos en viviendas durante las fiestas navideñas. Sin embargo, para Montero, lo que se presentaba como una simple advertencia de seguridad se convirtió rápidamente en un símbolo de racismo institucional. La publicación en cuestión decía: si esta noche entran en tu casa 3 tipos disfrazados, puede que sean los Reyes Magos, pero ¿y si son ladrones? Acompañada de una imagen en la que se veían 3 personas con rostros oscuros, lo que, en opinión de Montero, hacía un uso explícito de estereotipos raciales. La dirigente de Unidas Podemos vio en este mensaje una clara tentativa de vincular, de manera injustificada y perjudicial, a las personas de raza negra con el crimen. Según su interpretación, la inclusión de 3 figuras con rostro oscuro en la ilustración no era simplemente una casualidad visual, sino una estrategia que asociaba a las personas racializadas con comportamientos delictivos, sin fundamento alguno que justificara dicha representación. Montero no tardó en calificar este incidente como un claro ejemplo de racismo institucional, un concepto que se refiere a las actitudes, prácticas o políticas discriminatorias dentro de una institución, en este caso, una institución pública encargada de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Para la dirigente de Unidas Podemos, este mensaje no solo era un error de comunicación, sino que representaba una manifestación de cómo las instituciones del Estado pueden perpetuar estigmas y prejuicios hacia determinados grupos sociales, especialmente hacia las personas de origen africano o de raza negra. Al considerar que la publicación no tenía ninguna razón para asociar a los ladrones con características raciales, Montero acusó a la Guardia Civil de utilizar un recurso que, en su opinión, reforzaba la idea errónea de que las personas negras son propensas al crimen. A su juicio, este tipo de mensajes no eran incidentes aislados, sino parte de un fenómeno mucho más amplio en el que las personas racializadas son sistemáticamente criminalizadas y estigmatizadas por parte de las instituciones. La diputada exigió la retirada inmediata del mensaje de Twitter y solicitó una reparación pública por el daño ocasionado a las personas negras, quienes, según su perspectiva, se verían afectadas por la divulgación de este tipo de estereotipos. La publicación, en lugar de servir como una advertencia para prevenir el crimen, se convirtió, según Montero, en una herramienta de discriminación que contribuye a crear una narrativa dañina sobre las personas racializadas. Para Montero, este incidente no era un simple error de redacción o una mala interpretación, sino un reflejo de una actitud generalizada dentro de las instituciones que no ha sido cuestionada adecuadamente. Según su opinión, la publicación de la Guardia Civil no solo alimentaba los prejuicios raciales existentes, sino que también contribuía a un clima de desconfianza y hostilidad hacia las personas de color, especialmente hacia aquellas provenientes de comunidades africanas. La representante de Unidas Podemos destacó que no se trataba únicamente de una cuestión de comunicación, sino de una responsabilidad institucional más profunda. Las instituciones, según Montero, deben asumir un papel activo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en la que la discriminación racial no sea tolerada. En su intervención, también enfatizó que, a medida que la sociedad avanza, es crucial que las instituciones públicas reflejen y promuevan los valores de inclusión y respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen racial o étnico. En este contexto, instó a las autoridades a hacer una reflexión crítica sobre sus prácticas y a trabajar para erradicar los prejuicios desde sus estructuras internas. Isa Serra, eurodiputada de Podemos, también se sumó a la polémica generada por el mensaje de la Guardia Civil y condenó enérgicamente la actitud de la institución. Serra fue incluso más allá que Montero al acusar directamente a la Guardia Civil de incitar al odio con su publicación, y señaló que el mensaje no solo constituía un error de comunicación, sino una estrategia deliberada que contribuye a criminalizar a las personas racializadas. Según la eurodiputada, este tipo de actitudes no solo refuerzan los estereotipos raciales, sino que también crean un ambiente de animosidad y desconfianza hacia las personas negras, alimentando una narrativa de hostilidad y marginación. Serra argumentó que la publicación de la Guardia Civil no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que refleja la tendencia de las instituciones a percibir a las personas racializadas como una amenaza. Para la eurodiputada, este tipo de mensajes, más allá de sus intenciones de advertir sobre la seguridad, contribuyen a reforzar la exclusión social y la desigualdad estructural que enfrentan muchas personas en España debido a su raza o etnia. En un giro aún más crítico, Isa Serra vinculó la polémica con un caso reciente que había conmovido a toda la sociedad española: la muerte de Mahmoud Boum, un mantero senegalés que perdió la vida tras saltar al río Guadalquivir para escapar de una persecución policial en Sevilla. Serra subrayó que el tratamiento de la Guardia Civil en este caso estaba profundamente alineado con la forma en que las autoridades trataban a Mahmoud Boum,
un hombre que solo intentaba ganarse la vida vendiendo productos en la vía pública. La eurodiputada destacó que, al igual que en el caso de Boom, las personas racializadas se encuentran constantemente expuestas a la violencia institucional y a la criminalización, incluso cuando no están cometiendo ningún delito. Para Serra, la persecución de Boom, que resultó en su muerte trágica, reflejaba de manera clara y alarmante la forma en que las instituciones de seguridad tratan a las personas racializadas en España. La eurodiputada instó a una reflexión profunda sobre este tipo de actuaciones y pidió una revisión crítica de las políticas de seguridad que, en su opinión, afectan de manera desproporcionada a las personas de color. La polémica sobre el mensaje de la Guardia Civil, por lo tanto, no solo resalta un incidente específico, sino que pone de manifiesto un problema mucho más amplio que afecta a la sociedad española en su conjunto: el racismo institucionalizado que persiste en muchas de sus estructuras, incluidas las fuerzas de seguridad. Tanto Montero como Serra coincidieron en que es necesario un cambio profundo en la forma en que las instituciones abordan las cuestiones raciales. Las dos políticas exigieron no solo la retirada del mensaje de la Guardia Civil, sino también una reforma en la comunicación institucional que permita erradicar los prejuicios y la discriminación racial. Ambas destacaron que la lucha contra el racismo no puede limitarse a condenar actos aislados, sino que debe implicar una transformación real y estructural en todos los niveles de la sociedad, especialmente en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. En este sentido, tanto Montero como Serra hicieron un llamado a la acción para garantizar que las personas racializadas puedan vivir en un entorno de respeto, igualdad y dignidad, sin tener que enfrentarse a la constante criminalización que, según ellas, sufren a manos de las autoridades y la sociedad en general. La situación generada por el mensaje publicado por la Guardia Civil el pasado domingo no solo desató una intensa polémica en la esfera política y social, sino que también puso de manifiesto las tensiones subyacentes en torno a temas tan cruciales como el racismo institucional, la criminalización de colectivos racializados y el papel de las instituciones públicas en la construcción de narrativas sociales. Para la eurodiputada de Podemos, Isa Serra, el tuit emitido por la Guardia Civil no solo representaba una forma de criminalizar a un colectivo específico, sino que también, en sus palabras, funcionaba como una justificación implícita para la violencia policial hacia las personas que, como Mahmoud Boom, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social. Serra, conocida por su firme defensa de los derechos humanos y su compromiso con la justicia social, consideró que este tipo de actitudes y mensajes no solo empeoraban las condiciones de vida de las personas racializadas, sino que también contribuían a crear un ambiente hostil y peligroso para aquellas personas que luchan por sobrevivir en un contexto donde la discriminación racial sigue siendo una realidad palpable. Desde su perspectiva, el mensaje emitido por la Guardia Civil no era un hecho aislado ni una simple equivocación de comunicación, sino una manifestación más de una lógica de criminalización hacia los colectivos más desfavorecidos y racializados, que históricamente han sido objeto de estigmatización y exclusión. En su intervención, Serra subrayó que España no necesitaba más discursos de odio, ni en las instituciones públicas ni en el ámbito social. A su juicio, este tipo de mensajes solo alimentaban los prejuicios y estereotipos raciales, y sentaban las bases para que el racismo estructural, en lugar de ser combatido, fuera perpetuado en el tejido institucional. Según la eurodiputada, la Guardia Civil no podía eludir su responsabilidad de contribuir a una representación justa y equitativa de la sociedad, especialmente cuando se trata de la seguridad y el trato hacia las personas de diferentes orígenes y razas. El argumento central de Serra era que, en un contexto tan cargado de tensiones sociales como el que atraviesa España, las instituciones debían actuar con mayor sensibilidad y responsabilidad cuando se trata de la representación de las minorías, para evitar dar pie a interpretaciones que pudieran resultar dañinas y perpetuar los estereotipos negativos. Para la eurodiputada, el mensaje de la Guardia Civil representaba una instrumentalización de los miedos sociales hacia ciertos colectivos, lo que, a su juicio, solo servía para reforzar una narrativa que asociaba la criminalidad con la raza, lo cual era completamente injusto e infundado. En su opinión, los mensajes de instituciones como la Guardia Civil debían ser cuidadosamente revisados para evitar cualquier tipo de representación que pudiera incidir de manera negativa en las percepciones sociales sobre los colectivos racializados. Isa Serra no se limitó a hacer una crítica del mensaje de la Guardia Civil en sí, sino que también aprovechó la ocasión para vincularlo con una tragedia reciente que había conmovido a la sociedad española: la muerte de Mahmoud Boom, un mantero senegalés que, tras ser perseguido por la policía local de Sevilla, se lanzó al río Guadalquivir para escapar de la detención y murió ahogado. Serra destacó que, en el caso de Mahmoud Boom, el tratamiento dado por las autoridades y los medios de comunicación había sido igualmente racista, al tratarlo no solo como un criminal, sino como un ser humano cuya vida no tenía el mismo valor que la de otras personas en la sociedad. La eurodiputada vinculó este caso con el mensaje de la Guardia Civil, señalando que ambas situaciones reflejaban una actitud común hacia las personas racializadas, una tendencia a criminalizarlas,
tratarlas como amenazas y, en última instancia, justificar su persecución, explotación y victimización. Para Serra, la muerte de Mamu Boom no era un hecho aislado, sino el reflejo de una violencia estructural que se alimenta de narrativas racistas y discriminatorias. La postura de Serra fue clara y contundente. El mensaje emitido por la Guardia Civil debía ser retirado de inmediato, y las instituciones públicas debían tomar medidas para corregir su comportamiento y asegurar que no se repitieran situaciones similares. Para ella, lo que estaba en juego era mucho más que una simple controversia mediática. Se trataba de la necesidad urgente de cambiar la forma en que las instituciones españolas tratan a las personas racializadas, a través de una política más inclusiva, justa y libre de prejuicios. Serra insistió en que, más allá de la polémica puntual sobre el tuit de la Guardia Civil, lo que debía ser abordado era una cuestión de fondo: la forma en que las instituciones y el Estado en su conjunto seguían perpetuando prácticas discriminatorias que afectaban a sectores vulnerables de la sociedad. En resumen, la intervención de la eurodiputada dejó en claro que para erradicar el racismo en España no bastaba con retirar un mensaje puntual, sino que era necesario emprender un proceso de transformación profunda a las estructuras sociales e institucionales que sustentaban este tipo de narrativas. La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando el escritor Arturo Pérez Reverte, conocido por sus posturas provocadoras y su estilo crítico, se sumó al debate, generando una nueva ola de discusión sobre el tema. El Día de Reyes, Pérez Reverte publicó un mensaje que desató un sinfín de reacciones, tanto a favor como en contra, cargado de sarcasmo y crítica hacia las reacciones de Irene Montero e Isa Serra. En su publicación, el escritor no solo descalificó las acusaciones de racismo, sino que también defendió la postura de la Guardia Civil, considerando que su mensaje había sido retirado de manera innecesaria bajo la presión de una crítica excesiva. Pérez Reverte, cuya figura pública siempre ha estado marcada por sus opiniones controvertidas, criticó a Montero y Serra por lo que consideró una interpretación desmesurada del mensaje de la Guardia Civil, sugiriendo que las críticas eran desproporcionadas y que se estaba sacando de contexto una simple descripción de personas disfrazadas durante las festividades navideñas. El escritor, de manera irónica, cuestionó la indignación mostrada por las dos figuras políticas, planteando en tono burlón: «¿Pieles negras donde hay capuchas y antifaces?», haciendo referencia a la imagen que acompañaba el mensaje, en la que tres personas con la cara oscura eran representadas en un contexto navideño. Para Pérez Reverte, la indignación generada por la representación de personas con la cara oscura no tenía justificación, ya que, según él, la imagen simplemente mostraba a individuos disfrazados, una tradición común de la festividad de los Reyes Magos, sin ninguna connotación racial. Pérez Reverte defendió que el mensaje de la Guardia Civil no tenía ninguna intención de asociar a las personas de raza negra con la criminalidad, sino que reflejaba una representación simbólica de las festividades navideñas, y que la polémica era el resultado de una interpretación exagerada y malintencionada. El escritor, además, destacó lo que consideraba un exceso de politización en el asunto, sugiriendo que la controversia había sido alimentada por una agenda política que buscaba ver racismo en situaciones que, a su juicio, no lo implicaban. Según Pérez Reverte, la retirada del mensaje de la Guardia Civil era innecesaria, ya que, en su opinión, no se trataba de una manifestación de racismo, sino de una simple descripción relacionada con la celebración de los Reyes Magos, algo completamente ajeno a cualquier connotación negativa hacia las personas racializadas. En su postura, Pérez Reverte vio en la crítica a la Guardia Civil una reacción desmedida, una especie de histeria colectiva que solo servía para dividir a la sociedad en lugar de abordarla con racionalidad. La intervención de Pérez Reverte, al contrario de suavizar las aguas, alimentó aún más la polarización en torno a la cuestión del racismo en las instituciones españolas. Mientras algunos defendían la postura del escritor como una defensa del sentido común frente a una politización excesiva del tema, otros lo acusaban de minimizar un problema serio relacionado con el racismo estructural en España. La controversia, entonces, no solo evidenció las diferencias de interpretación sobre el mensaje de la Guardia Civil, sino que también reflejó las profundas divisiones que existen en la sociedad española sobre cuestiones de racismo, la representación racial y el papel de las instituciones en la construcción de una narrativa inclusiva. Así, este debate no solo involucró a figuras políticas y mediáticas, sino que puso sobre la mesa la necesidad urgente de un debate más amplio sobre el racismo estructural y la discriminación en las instituciones del Estado. El escritor Arturo Pérez Reverte aprovechó la controversia en torno al mensaje de la Guardia Civil para arremeter duramente contra la postura de la propia institución, acusándola de ser achantada y ceder ante las críticas de aquellos que, según él, simplemente se dedicaban a buscar ofensas donde no existían. En su intervención, Pérez Reverte no solo defendió la libertad de expresión, sino que criticó la retirada del tuit, argumentando que esta decisión no hacía más que dar la razón a aquellos que se quejaban constantemente de cualquier cosa, sin tener en cuenta el contexto o la intención detrás del mensaje.
Para él, lo más problemático no era tanto el mensaje original de la Guardia Civil ni la representación de personas con la cara oscura en el contexto de los Reyes Magos, sino la falta de firmeza por parte de la institución al ceder a las presiones de un grupo de personas que, en su opinión, se ofendían por todo, sin importar si había motivos para ello o no. Pérez Reverte dejó claro que no compartía en absoluto la visión de Irene Montero ni de Isa Serra respecto al mensaje emitido por la Guardia Civil. Consideraba que el debate se había desviado hacia un terreno que no tenía sentido, ya que, a su juicio, el mensaje de la institución solo hacía referencia a una representación visual de los Reyes Magos y no contenía ninguna connotación racial. En este sentido, el escritor argumentó que el problema real era la reacción desmesurada de las personas que, según él, buscaban interpretar el mensaje de manera que se ajustara a su propia agenda política, etiquetándolo como racismo sin una justificación sólida. Para Pérez Reverte, la polémica había sido manipulada por aquellos que querían ver racismo en cada rincón de la sociedad, incluso en situaciones donde no existía ninguna intención discriminatoria. En su opinión, lo que realmente estaba en juego era una especie de caza de brujas contra aquellos que no se alineaban con las ideas de ciertos sectores políticos y sociales, lo que a su juicio atentaba contra la libertad de expresión y la capacidad de las instituciones para comunicar de manera efectiva. La postura de Pérez Reverte, al igual que su estilo provocador y controvertido, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde la polémica alcanzó nuevas dimensiones. Los seguidores del escritor, así como los de Irene Montero y Isa Serra, comenzaron a expresar sus opiniones de forma vehemente, generando un intenso debate en las plataformas digitales. La división de opiniones era clara. Mientras que algunos apoyaban la postura de Pérez Reverte, defendiendo la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones frente a las críticas externas, otros respaldaron con firmeza la crítica de Montero y Serra, argumentando que el racismo estructural seguía siendo un problema palpable en España y que las instituciones debían asumir su responsabilidad en la perpetuación de estereotipos raciales. Los comentarios en las redes sociales se tornaron cada vez más polarizados, reflejando la complejidad del tema en cuestión. Algunos usuarios defendían la postura de Pérez Reverte, indicando que la retirada del mensaje de la Guardia Civil había sido un acto de sumisión ante una minoría que se ofendía por cualquier detalle, sin ser capaces de entender el contexto cultural y tradicional detrás de la representación de los Reyes Magos. Para estos seguidores, el mensaje de la Guardia Civil no debía ser interpretado como un ataque racial, sino como una representación inofensiva y festiva que formaba parte de una tradición navideña ampliamente conocida en la cultura española. Argumentaban que la reacción de Montero y Serra era un ejemplo de cómo las figuras políticas de izquierda se aprovechaban de cualquier oportunidad para capitalizar en temas sensibles, alimentando la división y polarización social en lugar de fomentar el entendimiento. Por otro lado, un grupo considerable de usuarios se alineó con la crítica de Montero y Serra, considerando que el mensaje de la Guardia Civil no solo era desafortunado, sino que también reflejaba un problema más amplio de racismo estructural en España. Estos usuarios señalaron que, aunque la intención del tuit de la Guardia Civil pudiera haber sido inocente, el contexto social y racial del país hacía que tal representación no fuera inocente en absoluto. Según esta postura, el hecho de asociar a personas con la cara oscura con el crimen, aunque de manera implícita, podía contribuir a la perpetuación de estereotipos raciales y alimentaba el racismo institucional que sigue presente en diferentes ámbitos de la sociedad española. A su juicio, la retirada del mensaje de la Guardia Civil no debía verse como una capitulación ante la corrección política, sino como un paso hacia una mayor conciencia de las realidades raciales del país y una señal de que las instituciones deben ser más cuidadosas con los mensajes que envían. La tensión entre ambas posturas también se reflejó en los comentarios más amplios sobre la reacción de la Guardia Civil. Mientras algunos defendían que la institución había cometido un error al ceder a las críticas y retirar el mensaje, otros argumentaban que, al no mantener su postura firme, la Guardia Civil había perdido la oportunidad de posicionarse como un referente en la lucha contra el racismo y la discriminación, evitando que su mensaje pudiera interpretarse de manera perjudicial. Esta falta de firmeza en la defensa de sus acciones, según los críticos, solo contribuyó a dar legitimidad a las quejas infundadas de aquellos que constantemente buscan ver racismo donde no lo hay. En última instancia, la polémica reflejó un profundo desacuerdo en cuanto a la interpretación de los valores fundamentales de libertad de expresión, la responsabilidad institucional y la sensibilidad racial en la comunicación pública. El debate también se amplió a las implicaciones políticas de la controversia. Mientras que la postura de Pérez Reverte fue apoyada por algunos sectores más conservadores, que consideraron que la crítica era excesiva y que se estaba exagerando el mensaje de la Guardia Civil con fines políticos, otros señalaron que esta controversia se sumaba a una serie de problemas mayores relacionados con la discriminación racial en el país. La polarización en las redes sociales, los enfrentamientos entre los defensores de la libertad de expresión y los que abogaban por una mayor sensibilidad hacia las minorías, solo puso de relieve la dificultad de abordar cuestiones tan complejas como el racismo estructural en España,
en un momento en el que la sociedad parece cada vez más dividida y los discursos políticos más polarizados. El debate en torno al mensaje de la Guardia Civil no se limitó solo a una discusión sobre la naturaleza del tuit, sino que también reflejó las tensiones más amplias sobre el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios. En este contexto, la controversia sobre los Reyes Magos, aunque aparentemente trivial, sirvió como un microcosmos de las luchas más grandes que se libran en la sociedad española en torno al racismo, la discriminación y el poder de las narrativas institucionales. El debate que se desató tras la controversia del tuit de la Guardia Civil no solo reflejó las tensiones políticas ya existentes entre los distintos sectores de la sociedad española, sino que también subrayó las profundas divisiones sobre la forma en que se debe abordar el racismo y las cuestiones de igualdad racial en el país. A lo largo de la discusión, se hizo evidente que el racismo sigue siendo un tema delicado y cargado de interpretaciones polarizadas, que son cada vez más difíciles de resolver en un contexto político y social tan fragmentado como el actual. Por un lado, algunos grupos, especialmente aquellos ligados a movimientos sociales y políticos de izquierda, insisten en que el racismo es un problema estructural que ha sido arraigado en las instituciones y que, por lo tanto, debe ser abordado de manera urgente y efectiva para corregir las desigualdades históricas que perpetúan la discriminación racial. Para ellos, la denuncia y visibilización de actitudes discriminatorias, tanto a nivel institucional como social, es una necesidad para lograr una sociedad más justa e inclusiva. Por otro lado, existen sectores de la sociedad que, aunque reconocen la existencia de discriminación racial, consideran que las acusaciones de racismo a menudo representan una sobreinterpretación de situaciones cotidianas que no tienen, en su opinión, ninguna intención discriminatoria. Estos sectores defienden que muchas de las denuncias de racismo surgen de interpretaciones exageradas o malentendidos, y que en algunos casos, como en el caso del tuit de la Guardia Civil, no hay motivos para catalogar la acción como racista. Según esta perspectiva, la polarización generada por acusaciones de racismo puede desviar la atención de problemas más importantes o urgentes y generar una especie de cultura de la queja que acaba desdibujando el verdadero enfoque hacia la igualdad racial. En este sentido, el episodio del tuit de la Guardia Civil se convirtió en una especie de espejo que reflejaba las complejidades inherentes al tratar de abordar temas tan sensibles como el racismo, y cómo los diferentes actores políticos y sociales interpretan estos problemas de manera diametralmente opuesta. El caso también resalta la creciente importancia de las redes sociales como espacio para el debate público y cómo, en la era digital, los mensajes institucionales pueden ser fácilmente malinterpretados o incluso convertirse en el centro de una polémica más amplia. Las reacciones tanto a favor como en contra de la retirada del tuit por parte de la Guardia Civil revelaron una tendencia creciente en la sociedad española: la polarización sobre cómo manejar los temas de racismo, las sensibilidades raciales y los límites de la libertad de expresión en las instituciones públicas. En las plataformas digitales, las opiniones se dividieron de manera tajante. Mientras algunos usuarios defendieron la postura de la Guardia Civil, insistiendo en que el mensaje había sido malinterpretado y que no debía verse como un acto racista, otros manifestaron su indignación, apoyando a Montero y Serra en su crítica y exigiendo una mayor reflexión sobre las responsabilidades de las instituciones públicas al emitir mensajes que pudieran perpetuar estereotipos negativos. Uno de los aspectos más llamativos de este debate fue la manera en que las redes sociales facilitaron una amplificación masiva de las opiniones, lo que no solo contribuyó a la polarización del tema, sino que también hizo que la controversia adquiriera una vida propia más allá de la originalidad del tuit. A través de las redes, las discusiones sobre el racismo institucional, la libertad de expresión y el papel de la Guardia Civil se transformaron rápidamente en una especie de campo de batalla ideológico donde los partidarios de distintas visiones del tema se enfrentaron ferozmente. Mientras que algunos defendían la libertad de las instituciones para expresarse sin temor a ser censuradas por una minoría ofendida, otros argumentaban que las instituciones deben ser especialmente cautelosas al comunicar mensajes en un país que aún lucha contra el racismo estructural. Este tipo de discusiones en las redes sociales, aunque aparentemente simples, reflejan una realidad más compleja que va más allá de la interpretación de un solo tuit. La polarización social sobre el racismo y la libertad de expresión en las instituciones públicas pone de manifiesto un desafío aún mayor: cómo gestionar el delicado equilibrio entre el derecho a emitir opiniones, incluso aquellas que son controvertidas, y la necesidad de ser conscientes de las implicaciones que estas opiniones pueden tener en la perpetuación de prejuicios y estereotipos dañinos. Este dilema se agrava aún más cuando las opiniones sobre lo que constituye el racismo o la ofensa no son universales, y los significados de los mensajes pueden variar dependiendo de la perspectiva cultural, política y social de cada individuo. A medida que la polémica se extendió, algunos señalaron que la postura de la Guardia Civil, al retirar el mensaje, no solo reflejaba una falta de firmeza frente a la presión social, sino que también exponía las tensiones dentro de las propias instituciones públicas sobre cómo abordar estos temas. La decisión de ceder ante las críticas pudo haber sido interpretada como un signo de debilidad,
lo que llevó a muchos a cuestionar si las instituciones están dispuestas a resistir el escrutinio público o si, por el contrario, optan por una postura más conservadora para evitar posibles conflictos o controversias. La retirada del tuit también fue vista por algunos como un reflejo de una falta de formación o preparación en temas relacionados con la diversidad y la sensibilidad cultural dentro de la Guardia Civil y otras instituciones del Estado. De ser así, esta polémica podría ser interpretada como un ejemplo de la necesidad de una educación más profunda en cuanto a la gestión de la diversidad y la igualdad en el sector público. Este tipo de situaciones también pone de manifiesto el dilema de la libertad de expresión en las instituciones, en especial cuando se trata de temas que afectan directamente a sectores vulnerables de la sociedad, como las comunidades racializadas. Algunos argumentan que las instituciones deben gozar de un margen para expresar sus opiniones o realizar campañas que, aunque sean controvertidas, no tienen una intención dañina. Sin embargo, otros insisten en que, al ser un organismo público que representa a todos los ciudadanos, la Guardia Civil tiene la responsabilidad de ser especialmente cuidadosa con sus mensajes para evitar que, aunque no sea su intención, puedan contribuir a la estigmatización o criminalización de ciertos grupos. En última instancia, el debate generado por el tuit de la Guardia Civil y su posterior retirada no parece que vaya a resolverse en el corto plazo. Es probable que continúe ocupando titulares y alimentando la discusión pública en los próximos días, mientras la sociedad española sigue luchando por encontrar un equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de erradicar el racismo y las formas sutiles de discriminación que aún persisten en las instituciones. Las redes sociales seguirán siendo un espacio clave para la discusión pública, pero también deben ser un recordatorio de las complejidades de abordar cuestiones de este tipo en una sociedad cada vez más polarizada, donde las percepciones sobre la justicia, la equidad y la libertad pueden ser muy distintas según la perspectiva de cada individuo o grupo.